Entonces quiere decir que la función f sería de 3 variables, pero cada una de esas variables, acá aparece de y, z, pero acá aparece x, acá no hay x, y viceversa, acá hay z, pero no hay x, y se puede considerar pues, como que cada una de esas variables, cualquiera que sea la letra, pues de repente todo esto hace un q, todo esto hace un b, todo esto, o esto es un VW. De repente acá le cambiamos pues, la variable, de repente utilizamos pues P, es una variable. Sería P es función, esto es como decir que P era función inicialmente de las variables U, B y W, pero cada una de estas variables U, B y W son funciones de X y Z, ¿no? Entonces se escribe así U de X y Z, ¿no? Esa es la variable de función. En vez de estar poniendo otra función que puede hacerse también. B también es una función de X y Z, aunque no aparezcan las tres variables, ¿no? U, B, W, alguna función W también decimos de X y Z, ¿no? En consecuencia, esta variable B se va a decir, pues, es en realidad función de X y Z, ¿no? Entonces, X y Z son las variables finales, U, B, W, variables intermedias que serían. Pero decíamos, bueno, vamos a escribir uno de ellos, ¿no? Como P resulta ser función de X y Z, va a existir pues derivada parcial de P respecto de X, va a existir derivada parcial de P respecto de Y y derivada parcial de P respecto de Z. Entonces, esto si hubiera toda esta expresión, como eso es a su vez una función compuesta, entonces se tiene la regla de la cadena, dice que eso debe ser igual a la derivada de f inicialmente respecto a su primera variable, cualquiera que sea la letra, ¿no? Se denomine U, B o W o cualquier otra letra. Entonces, en la práctica, en forma directa, se dice pues a esa derivada respecto de la primera variable d sub 1 de f. Y luego por la derivada de la primera variable respecto de x. Bien, pero ¿cuál es la primera variable? Es y cuadrado menos z cuadrado, ¿no? Acá debería ser u, pero ya de frente quiere decir derivada respecto de x, lo que ha representado la primera variable, lo que ha sido reemplazado, pues y cuadrado menos z cuadrado, más la derivada de f respecto a su segunda variable, que se denota cualquiera que sea la letra d sub 2 de f. Eso multiplicado por la derivada de la segunda variable, estamos derivando respecto de x. ¿Cuál es la segunda variable? 2x5. Más, como es de tres variables, la derivada parcial de f respecto a su tercera variable, eso es d sub 3 de f, multiplicado por la derivada respecto de x de esa tercera variable. La tercera variable ha sido reemplazada por z cubo. En esta expresión, al considerar pues, que p resulta, ¿no? Todo esto al hacer el cambio resulta ser una función de x y z. Entonces, respecto a las variables finales, x y z son independientes, entonces cuando se deriva respecto de x, los y los z son constantes y sus derivadas respecto de x serían cero. Entonces, esto sería igual. Voy a volver acá. Solo estamos en el primer caso. Esto será d sub 1 de f por la derivada respecto de x de este paréntesis, pero ahí no hay x, el y y el z son constantes, entonces la derivada sería 0 por 0, más d sub 2 de f por la derivada respecto de x de 2xy. Ahí x es la variable, pero y es constante, entonces su derivada respecto de x sería 2y, por 2y, más
derivada par t sub 3 de f por la derivada respecto de x de z al cubo. No hay x, z es constante. Eso es 0. Al final entonces esto se anula, esto también, y solo queda derivada de p respecto de x, vendría a ser solo 2i, voy a escribir primero, por d sub 2 de f. Bien, eso es d sub 2 de f, la segunda derivada parcial respecto, perdón, la derivada parcial de f respecto a su segunda variable, cualquiera que sea la letra que se utilice para esa variable. Pero en realidad esto también está evaluado en eso, que sigue siendo compuesta todo, ¿no? Vamos a suponer que ahora yo quiero derivar a esto, quiero hallar segunda derivada parcial de p respecto de y respecto de x. Esto quería decir, como el orden es de derecha a izquierda, voy a derivar respecto de y a la derivada parcial de p respecto de x, a esto que he hallado. Entonces esto significa derivar respecto de y de 2i por d sub 2 de f. Entonces ahora se va a derivar esto. Entonces esto se ve como un producto. 2i por d sub 2 de f. Un producto, y se va a derivar respecto de y. Entonces se aplica primero la derivada del producto. Será la derivada del primer factor. Todo el 2i se ve como un primer factor. Respecto de y, ahora se está derivando respecto de y a la variable. Entonces esto va a ser derivada de 2i, 2 por la otra función, por d sub 2 de f, más el primer factor 2i por la derivada respecto de y de d sub 2 de f. Ahí vamos a dejarlo y vamos a determinar cuánto es esa derivada. Pero no dice qué función es. No dice que funciona. Solamente mandó un F. ¿Qué pregunta es esa? ¿O no es pregunta? Uy, se me acaba la memoria. ¿Dónde vamos a decir derivada respecto de y, ¿no? De d sub 2 de f, solo para hacerlo notar, vamos a escribirlo como y cuadrado menos z cuadrado, coma 2xy z cubo. O sea, se va a derivar. Era como si fuera f, pero ahora es d sub 2 de f. Entonces igual se tendría que aplicar. Esto va a ser igual a la derivada de d sub 2 de f, que como decíamos, derivada de f respecto a su primera variable, pero ahora es la derivada de d sub 2, 1, d sub 2 de f. Eso se denota d sub 1, 1 de f por la derivada respecto de y, estamos derivando respecto de y, de la primera variable, o sea, de y cuadrado menos z cuadrado, más a esto se le deriva respecto a su segunda variable, ¿no? Pero es d sub 2, le voy a derivarlo respecto a su segunda variable. Eso sería d sub 2 de f por la derivada respecto de y de la segunda variable, es 2xy, más la derivada de esta derivada a su vez respecto a su tercera variable. Eso es d sub 3. D sub 3 aquí, ¿no? Es d sub 3, 2 de f, ¿no? Tercera variable de d sub 2 de f, entonces se le pone a su izquierda el 3, ¿no?